Todo lo que hice, todo el sufrimiento, el sacrificio que hice para encontrarle a mi hija, no valió la pena finalmente porque no pude encontrarle viva, no le pude salvar a mi hija. Se culpa de ellos, ¿sabes qué dice? Una cosa ni antes ni parte, pero por eso por mi relación oculta de un Diego. Por la forma que ella estaba vestida, la zapatilla y todo que ella tenía, es la misma persona. Supuestamente fue para ahí marido y que tuvo con la arte parte porque supuestamente fui ahora topamos pesa un 10 y que yo cata la gente de José Ortega mendieta. Ya pues nunca anda pillete nunca anda topado un día más bien. Ahora ko básico y ña mante inte ña mante inte. Yo no tengo nada que ver en esto, no sé por qué, no sé en qué juego entró mi hija en esta parte. Ella es una pobre inocente, indefensa. Ese problema es después ahí porque si no hay que ese problema, ve. Antes de hacer la mitad la pues hizo verdadero ve hija Roberto no me sé si la dejan más la mitad. Que lo entregado yo como que estoy entregado yo. Me gustan de algo a veces me sube. Basi punya cara ahí, yo amenazaba algo de chupe, algo que ya yo hubiera la mitad, va algo así. Otro ya otro pachi a ver o a ver se ha do yuka en debe ro yuka ayukata se envía go ve. Ya puga. En de pensar ve y are. El en va cello, que la cálculo yo pues 6 no lo mitad. La doña defende de digo. Se nace solo se dice, por el coro llega muy. Y el único culpable acá, que todos ya sabemos que está detenido, Eduardo Villalba, porque él fue la última persona que le vio a la señora, que él me admitió a mí mismo que se encontró con la señora. Mira, o sea, porque un mensaje hace un mensaje hace no ya tendría que y marido y Pepe llanto pues mo. Ni la poñe habla celular ni me carga nunca nadie. Cada foto que yo le sacaba, ella no muestra cara seria, ella es muy alegre, mi hija. Muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos y preferirnos como siempre. Bienvenidos al informativo del mediodía. Aníbal, ¿cómo estás? Hola Mercedes, un saludo a toda la audiencia del Sistema Nacional de Televisión y como siempre tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes y una de esas noticias guarda relación a Mía Soledad, como así también a la señora conocida como La Niñera. Hoy sus restos fueron sometidos a una pericia forense. El doctor Pablo Lemire, entre otras cosas, decía que las características encontradas en estos restos humanos son coincidentes con los de Mía y de Blanca Mader. Los resultados oficiales se van a tener aproximadamente en unos 30 días, cuando se terminen todos los estudios laboratoriales que se están realizando, como ADN, por ejemplo, entre esta larga lista. Pero es un caso que se sigue investigando. La tragedia en la que acabó la historia de la pequeña Mía y Mabel Blanca, quien era conocida como La Niñera, causó conmoción en todo el país. Su padre, don Roberto, aún no entiende por qué su hija tuvo que tener ese final. El trasfondo del crimen todavía resulta bastante confuso. Yo esperaba que este encuentro, Raúl, fuera para de otra forma, ¿verdad? Que tenía la ilusión de encontrarle a mi hija viva y mostrarle a la gente que mi hija estaba viva todavía en el canal. Pero lastimosamente no se pudo. Todo lo que hice, todo el sufrimiento, el sacrificio que hice para encontrarle a mi hija, no valió la pena finalmente porque no pude encontrarle viva, no le pude salvar a mi hija, lo cual me siento muy apenado por eso, destrozado como están viendo. Siempre, desde el principio hasta el final, estuve atrás de mi hija. Tenía la ilusión de encontrarle viva todavía, pero Dios sabe lo que hace y sabe por qué se la llevó, ¿verdad? Y no me arrepiento de todo lo que pasé por mi hija.
Identifiqué la ropita de ella, el vestidito, eso que ella tenía, que la señora le puso, yo sé bien que es de ella. Vos que estuviste en el lugar también pudiste identificar a Mabel Blanca. Por la forma que ella estaba vestida, la zapatilla y todo que ella tenía, es la misma persona. Es la señora Mabel. Y el único culpable es acá, que todos ya sabemos, el que está detenido, Eduardo Villalba, porque él fue la última persona que le vio a la señora, que él me admitió a mí mismo que se encontró con la señora. Eso es lo que yo no me explico. Sinceramente no me explico. ¿Por qué mi hija? Si mi hija no tiene nada que ver, yo no tengo nada que ver en esto. No sé por qué. No sé en qué juego entró mi hija en esta parte. Ella es una pobre, inocente, indefensa. Muy cariñosa mi hija. Yo recuerdo la última foto que le saqué a ella. Estaba sonriente. Cada foto que yo le sacaba a ella no muestra cara seria. Ella es muy alegre, mi hijita. Eduardo Villalba, quien es el principal sospechoso del crimen, niega todo tipo de acusación en su contra y pide investigar a José Ortega, padre de los hijos de Mabel Blanca. Se culpa de ellos, se nada con ni arte ni parte, pero ¿Acuerdan y oye topas agüen en die Mabel Blanca González? ¿En relación me verco? ahora tiene relación oculto y ve un día, güey. Pero la UPA ve encuentro donde cató la visita de esa causa. ¿Dónde no hay nada que ver la asesinato? No. Se anda con ni arte ni parte, pero supuestamente ve pecar ahí marido y cató con la arte parte porque supuestamente güey ahora topamos pesa un día y que yo cató la envié con José Ortega Mendieta. No, se no ni pancho de jefe. Se no ni pancho nunca nadie puede hacer. Solamente lo hace allí ves andar a ver usted pe ambas moto ahí pe amor y un día pe porque pecar ahí va por morir. Hay que tener ayudarles a hacer ayudar su allí. Mano ya pago la denuncia. Cuña cara ahí Mabel. La denunciamos eso porque la PAB amenaza ya pago. De culpa y esposo velado ya pago. Ya po. Mantean. Supuestamente es que una euro pero otro paja y se otro ya otro pachi a ver o a ver se ha do yuca en debe lo yuca yucata se envía con veis. Se amenaza su peor amenaza de muerte se ve a ver. Siempre dice pecuña dice que José dice que ando topata ha pepe ande yucata haina se nace yuca en de yucata dice. Upase ni na soña lo mío. Me usted casa en lo mío mi situación lo. Supuestamente de esas agües fuera y amenazas agües fuera un médico más mentira güey. Ya pues nunca anda pillete nunca anda topado un día más güey. Ni la puedo correr algo que no te pero cuido tem se hace trabajo tem lunes más te ha peixe no hija en las 8 las 9 cuidame casi hace lo hay que eso a ver que usted vive a ver qué oye puedo ir a bajar o puedo ñe pendejo de macete pongo yo caballo güey o pues se chupe te jo con a cucuere me soy denunciado o denunciado o joya por la denuncia tengo con mi comisario y se lo juego de tira anda que dice yo que de ya pues en güey podemos coño cara ya pero guapo y se lo ojo ya retirar la denuncia lo que yo cataba yo con guare que hombre ya con deje Roberto deja pues agüe joga pero pea mentira ya puga malo hoja de la joga pea anda y coge veces más si anda ya pues ni petín uno de los onda ya pues ya puga de pensar ve y en la en celo pues la cálculo yo pues 6 no lo mitad la doña defende de te digo ya pudo mantener donde caía cuando vale que ya la exactamente pero el cálculo es mentira pues la celosa y peor ya coge si cuña cara ahí amenazar algo de su peja o que ya su hija hubiera la mitad ya ocupado pero yo a ver topa la que a vivir solo yo pocata con ya va a pileta va a ver tenemos unos ando para la última vez esa hueso la última fea tuya esa aparición yo ni siquiera calcular mejor almacén o vecino pues nunca los vecinos de hoy ahí algo enviando mensaje antes no sé de algo va a ver tener enviado es la primera enviada que yo ahí la pasemos por ella luego responde por la pinta vendaja y yo hija lo creía porque la caja de mensaje que ya con la morica mía muy casto te escribo a la mía mi mensaje vendí por este de eso ve yo a veces andaba y meta al parte de eso
Sí, José pues no, ahí se moco yo topate se hasta el parte eso. Pues no lo haré ya, pues ahí se que hijo 2 cuadras pe on va por jaina que. Va parte teu bem. La pellito pa. Pe cagui cota. Pe oga y pe antes que pe cagui cota pe se yo topandi. Au Pepe tengo jeto pa güey Eduardo. No, A pecar ndere ha beina. no pe 3 cuadras, 4 cuadras no como todo pe cagui a otro lado, orilla. Au Pepe jeto pa la cuerpo fuera. Ah, pues eso no hay que porque se no ya pues. Mientras estos testimonios cada vez son más confusos, el cuñado de Mabel Blanca dice haber constatado la violencia de Villalba hacia la mujer. Ayuda a ver cuña que hay, Mabel Blanca. sí, okay. El pillacho de cuero y cobaíno. No sé, que más bien que yo voy a cuadros jamás hice se no llamo me cuña hice lo ico ahí sabe Eduardo ni pero cuña que ahí se fuera y o este chico ya o se va o pide se más para el año de meter pero da en día la problema es eso o pide aquí en que y no un poco tirando eso o pide se eso más para la o pide ir a cuña que ahí va no repeta eso o pide dice digo el problema es eso José o yo dice yo sea un etillo vamos a ni cama y yo hago en para más o pide no se le que se había sido y posible a pide se cultura dos partes Para acá, de coraje. se mandó ahí mismo o arete André cultura. vamos a fiscal día no y algo se no está a declarar jamás en este vez no se no estar ellos. Terrible esta historia, Mercedes, por las circunstancias, por todo lo que rodea al caso de Mía Soledad y de su cuidadora, la señora Blanca Mabel González. Y en principio, de acuerdo al médico forense, esto ya decíamos al inicio nomás, que reúnen todas las características propias, tanto de la pequeña como de la señora. El margen de error es muy escaso, si bien Totalmente. siempre existe las posibilidades de que estos cuerpos pertenezcan a estas desaparecidas, es muy alto. De hecho, que no se puede tener una identificación porque no hay rostro, decía un poco más temprano Lemir, prácticamente no hay elementos con los que podamos comparar directamente una fotografía de las víctimas con el cuerpo hallado. Sin embargo, hay otros detalles que se tienen en cuenta, como por ejemplo la dentadura, que es lo que se está analizando en este momento. La dentadura por un lado y después llegar probablemente también, si es que no se tiene el elemento comparativo, a las pruebas de ADN para la plena identificación de ambos cuerpos, pero todos los indicios apuntan justamente a estas dos personas, a la pequeña de 11 meses como así también a la señora de 35 años de edad. Hay que decir que Eduardo Villalba ya fue imputado por feminicidio en el caso de Blanca Mabel y homicidio doloso en el caso puntual de la pequeña. Le espera como mínimo 30 años de prisión si es que es declarado culpable y a eso hay que agregarle la probable aplicación también de las medidas de seguridad. Medidas de seguridad que puede ser inclusive hasta 10 años. Hasta 10 años, pasaría a unos 40 años. Eduardo también hablaba, decía, a modo de defenderse de alguna manera, sobre una investigación que se tendría que abrir contra José, el esposo de Blanca Mabel, Mabel Blanca, que también tendrían que investigarse dónde estuvo en ese momento, aunque hay testigos que lo vieron durante el día de la desaparición. Es que el propio padre de la chiquita, de Mía Soledad, confirma que todo ese día de la desaparición, todo ese día, ese 9 de enero, justamente, José Ortega estuvo todo el tiempo con él, porque fueron a recoger materiales de construcción para nuevamente levantar la casa que le fue incendiada, presumiblemente por el propio Eduardo Villalba, quien ya tendría antecedentes también de haberle quemado la casa a la mujer cuando vivía en Puente Quijá, a consecuencia también de celos. Ahí es lo que nos entra la versión del principal sospechoso de que José Ortega es el responsable de este doble asesinato. Eduardo tenía una obsesión hacia Mabel, buscaba intensamente reanudar esa relación sentimental que tuvieron en algún momento, una relación paralela, por decirlo de alguna manera, porque
doña Blanca era una mujer casada. Sin embargo, él tenía una obsesión, necesitaba verla, necesitaba estar con ella, inclusive en algún momento también la violentaba para poder lograr ese tipo de encuentros, como en algún momento inclusive se hizo la denuncia. Exactamente, y esta madrugada llegaron los restos de Mía Soledad y de Blanca Mabel hasta la morgue judicial aquí en Asunción. Los restos fueron examinados por el doctor Pablo Lemire, pero los detalles los tiene nuestra compañera Leila Jiménez, quien estuvo siguiendo muy de cerca este estudio forense y también conversó con el doctor Pablo Lemire. Leila, buenas tardes. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes, un saludo también para Mercedes y los televidentes. Y aproximadamente a las 4 de la mañana llegaban los restos encontrados en Catuete hasta aquí, hasta la morgue judicial del barrio Sajonia, y aproximadamente a las 11 de la mañana salía el médico forense Pablo Lemire y también la antropóloga y odontóloga Liliana Bogarín, dando un poco los detalles también acerca de la inspección que realizaron, y hablaron que, bueno, ya no se puede determinar de alguna manera la muerte exacta de estas dos personas, tampoco se puede determinar exactamente las identidades debido a que solo quedaron restos óseos ya debido a la alta descomposición en la que se encontraban los cuerpos. Sí, decían que se trataban de dos cuerpos de sexo femenino. De la mujer hablamos de 35 a 45 años y de el pequeño cuerpo de la beba hablamos de una persona de aproximadamente 12 meses. Y bueno, es lo que decía el médico forense Pablo Lemire. Lo que se va a tener en cuenta ahora son los exámenes óseos que se van a realizar y también de los dientes que se van a realizar por parte de la mujer. Decía él que a lo mejor el estudio, las investigaciones que se le van a hacer a los restos de la mujer van a ser un poco más fáciles para poder determinar la identidad. Sin embargo, el pequeño cuerpo va a ser un poco complicado. Sin embargo, se va a tratar de llegar con las muestras de ADN que se van a realizar a los restos óseos y que se van a comparar también con los familiares de la pequeña Mía Soledad. Escuchamos lo que decía el doctor Pablo Lemire y también la doctora Liliana Bogarín. El proceso no se trata ya de un reconocimiento porque no hay nada que reconocer, no hay un rostro para reconocer, ni nada por el estilo. Estamos hablando solamente de restos óseos. Motivo por el cual lo que se hizo acá, y de hecho esa es la orden fiscal, es un trabajo de antropología y odontología forense. En los huesos no tenemos rastros de quemadura. Tenemos que estaban a la intemperie, calor extremo, aumentado más aún todavía por las características del sojal, el componente del tipo de suelo, que es el suelo de tipo tierra colorada, que también carcome mucho más rápido los huesos, y la presencia de humedad que hay en la proximidad donde estaban los cuerpos. Todos estos son factores que aceleran el proceso de descomposición. También probablemente hayan contribuido los insectos de la zona a consumir aún más rápido, porque la parte de piel que quedó como cuero tiene perforaciones características de la acción de insectos y de algún tipo de depredador que puede ser de tipo ave, ¿verdad? No hemos encontrado mordidas de animales como para hablar de un depredador de ese tipo, de perros, etcétera, etcétera. Como les digo, lamentablemente no podemos cerrar el caso en cuanto a la causa de muerte. El tiempo estimamos que sería de 20 días. Bueno, lo que decía entonces el doctor Pablo Lemire, y bueno, decía, ya no se puede determinar la causa de muerte porque ya no hay tejido y tampoco hay órganos. Le hacíamos la consulta también si de repente los restos óseos presentaban algún tipo de traumatismo que de alguna manera pudo derivar también en la muerte de estas personas, y nos decían que de hecho presentaban traumatismos, pero de haber sido alcanzados por algún tipo de maquinaria, teniendo en cuenta también el lugar. Sin embargo, no presentaban traumatismos que pudieran haber derivado en
en la muerte de estas personas. Ahora lo que queda son 30 días aproximadamente para poder llegar al resultado y poder determinar exactamente si estos restos corresponden realmente a la pequeña Mía Soledad y a Mabel Blanca. Entre tanto, el padre también está aquí, el padre de la pequeña, dentro de la morgue, aguardando también más noticias por parte del forense y bueno, ver también si es que ya le van a entregar el cuerpo de la pequeña, porque decía también el doctor, si bien no se puede identificar plenamente el cuerpito, todos los indicios apuntan a que sería la pequeña Mía Soledad, así que es también lo que estamos esperando ya en estos momentos. También en algún momento, si podemos conversar nuevamente con el papá, solo para saber si es que ya le extrajeron alguna muestra que sirva para una comparación de ADN, exactamente, porque el padre está en el lugar, porque la mamá está todavía en Catuete, o sea, como familiar de la pequeña Mía está solamente el padre allí en el lugar, que serviría y mucho para hacer esa comparación científica. Porque hasta ahora... Vamos a ver si lo encontramos por acá también. Dale. Al papá, sí. Nos decía, vamos a ver si le encontramos por acá al papá. Aníbal, te escucho. Nos decía nomás que el simple dicho del papá de que la blusa que fue encontrada en el lugar y la otra prenda de la mujer adulta son iguales a la que vestían ese día de la desaparición de ambas personas, no es suficiente, digamos, para asentar eso en el acta y dar como un hecho que los cuerpos de ambas personas pertenecen a estas personas que estamos buscando. Bueno, me están indicando aquí que el padre en realidad no se encuentra porque, bueno, también tiene familiares del exterior que le están ayudando económicamente y, bueno, de alguna manera está tratando también de cubrir todos los gastos que representa también trasladar el cuerpo a Catuete y, bueno, todo lo que implica también el sepelio, el velorio y demás, Mercedes. Aníbal. Sí, entendemos perfectamente esa situación. El padre hace varios días llegaba hasta las oficinas, hasta el departamento de prensa del canal. No tenía absolutamente nada, ni siquiera para comer. Ellos vivían una situación económica muy difícil. Solamente arrancaba este año de manera trágica con el incendio de su vivienda, pero después se sumaba la desaparición de su pequeña. Ya prácticamente él no podía trabajar, la buscaba intensamente. Ellos atraviesan una situación económica muy mala, así que si la gente también quiere colaborar, puede comunicarse a través de las redes sociales en las páginas del canal. Por ahí, si tenés a mano, Leila, también esto para ir cerrando contigo, el número de teléfono del señor Roberto Mendoza para dar a conocer a nuestra audiencia y podemos en otro contacto también, e incluso aquí en estudios, dar a conocer ese número para que la gente le ayude a este señor a trasladar los restos, no solamente de su hija, sino también de la señora que estaba cuidándole el día de su desaparición. Claro, por el fin y al cabo vivían todos en el mismo lugar. Gracias, Leila. Y hablando justamente de este mismo lugar, vamos hasta Catuete porque Raúl Bogarín está desde la casa de doña Mabel allí, desde ese lugar en donde se gestaba la búsqueda tan intensa que se realizaban en los últimos días para poder encontrar a estas dos personas. Raúl, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mercedes, y también para Aníbal y a todos los televidentes. Nosotros aquí nos encontramos, como bien lo mencionaste, en la vivienda de Mabel Blanca González, donde fue vista por última vez. Después se fue al encuentro junto a Eduardo Villalba Benítez, según las investigaciones de los fiscales y también lo que menciona el propio Eduardo Villalba. Nosotros llegamos a escuchar también la voz de la mamá, que poco y nada se escuchaba durante esta desaparición de Mía Soledad y también de Mabel. Ella lo que menciona es, para saber un poco el meollo de esta historia, de esta cuestión, ella menciona el principio, que es el incendio de la vivienda de Roberto y de ella. Menciona que ellos se separaron antes de la Navidad. El 24 justamente se fue Roberto a buscar a la pequeña Mía Soledad para traerla acá hasta Catuete. Ella vivía en Itacurú, rumbo hacia Horqueta, queda más o menos eso. Entonces Roberto le trajo acá hasta Catuete y quedó al cuidado de Mabel Blanca González. Después la misma asegura que se presentó el 1 de enero acá en esta vivienda para poder llevar nuevamente a su hija, y asegura también que Roberto no le permitió llevar a su hija. Después se citaron en el juzgado de Catuete para fijar quién se iba a quedar con la custodia de la pequeña Mía Soledad. Esto pasó el 8 de enero, un día antes de la desaparición de estas dos personas, y quedó que Roberto se iba a quedar con la menor
en este caso de tan solo 11 meses, de lunes a viernes, y de viernes a lunes iba a quedar al cuidado de su madre. Después, el 9 ya se conoce la desaparición. Al día siguiente, el 10, entonces Roberto se presenta en la policía de Catuete para hacer la denuncia, y vamos a escuchar parte de lo que dice la mamá Elba Steinberger. Ahora primero van a hablar de problemas en día de curia aparte. Upeja ojo ruser siroga en la mitad. Ojo güerupe el 24 a San Juan de Navidad, Año Nuevo hice. Han llegado a se me voy con mucha confianza y como que la itua. O hay juguete y abuela y familia. O güeru. Upeja yo ahora se llega se me voy ya no entrega se ve y más se hay. La idea es que hay se amenaza. Hice la UPP ajá macania hay hoy hay pollo ya pota la imagina hay este tío guata hace geumia anda inclusive mi cuña cara y mía hoy se amenaza se no pa la halle UPP la se me voy a hacer ajá Blanca Mabel Pope hoy la se me voy okay nada ajá poco se cuña cara y mismo y se guaña si popete la poco se abuela se me muere Roberto a tu se guaña se no gente peor cabe. Ay, se te juntan de putear a la gente cuando ella se la mitad y se. De Icoicua, que Eduardo Villalba. Sí, Icoa, porque hay curi Roberto Socio y te antes peor cayó o Eduardo te amenaza su pela joga pela 11 de la noche mitad y peso y su pela o apuesta su y la joga entró yucata su entero a maliciar a la 11 de la noche a Roberto e hija no abría hueso de la puerta porque ahora cojas en 10 mitad al otro día la o sea, la mitad ni la leche de caguán, empezó una escuela blanca más roga, upe ya o sea, mi escuela oga kai haumia, upe vos sospechas y cuál es la hoja pues a la hoga. Así escuchábamos a Elba Steinberger, quien es la madre de Mía Soledad, manifestando esto de que se quemó la casa, que después le tuvieron que venir a buscar a Roberto para poder encontrar a la pequeña Mía Soledad. También habló con relación a este tema la abuela de Mía Soledad. Escuchemos lo que decía. De cuaya llama para la cuaja engo ojo curi oga y oguerula mitad si jacoye separa mao y curi. Au peja ojo hice se mamá se pasaje na imba ese con la jata hice hay yuca tu se me busía pagar tan de la pasaje eso pues si o maltrataite y au inte su pija engo y arema en día o maltrataite y au inte su pepetivo de su Juan Wandero sí eso pe yuca tu se me busco a ver ni se ane me buspe o falta pañal ni la leche cuera eso pues au se cuija ojo au pe minte oje no pe cuipe adiós no hice o puanduce la un ipa ese dieta panda y por hija se mo pico la hipota José die mantengo ia hace sengo la isu eso o pe ma o güeru o bueno Jesús pe la jacuetere hija y la se sobrino pe o bueno es mi hija guaso la motoari o bueno Jesús pe la se sobrino ja y la se sobrino pe ja o cueo la cuando joveita un gendie o japuta la joga o era hasta la itayura la Argentina pe nunca mama cuando se sabe más la familia se o hija la hoja pues porque na ikatuingo ja la bueno en valle pe la cosa cueja pega tu la hoga la okai. Escuchábamos también a la abuela de Mía Soledad molesta con el padre Roberto Mendoza, quien se encuentra en Asunción. Nosotros también pudimos hablar con la hermana de Mabel Blanca González, en este caso Noelia González, quien es una testigo clave en esta situación, ya que él apunta directamente a Eduardo Villalba Benítez como autor de este hecho de feminicidio y también posterior homicidio de la pequeña Mía Soledad. Dice que la mujer, el hombre hostigaba constantemente a la mujer. Escuchemos parte del relato. Y triste te lo y corre la peseite pues lo llevo jugar me han cogido sufrir porque te iba todo en con el cutucho me cojo caño semba esa persona ya puede hacer porque yo me te no yo perseguía eso. Porque tú ya ni pensé no sé si hija yo me pepe cota o perseguí chupe moto ariera honen día yo pape moto que voy allí que no sube y me te yo lo perseguía yo ando en coyuca yo no yo sospechoso no asesino iba pa
Debico en entera mimila eva amenaza hueso pe mi ama. Amon be ushe beja. Se baño no ora ju henda be amon be ushe la be join pa ha we mi chupe entero mon be ushe ara ju yo ka pa chupe ha o ahora denuncia mi chupe. Amon be ushe porque se baño no ora todavía yo hasan de año nuevo que pues la última vez la ya te chupe. Para la última vez de yo topa Wendy. Sí, para la última vez yo topa Wendy. Sí, para parece yo hizo maite. O Juan pe ikotu pe moite ante be pe asa ye que o cañito pa upe entero o sea llegó el ojo cocuepe o sea disparado o pope muro es o hoite más la joga por perseguir yo ya pipe o gasté yo capaz o gasté yo perseguir yo a pues yo llego yo a ver o llego yo a ver no que tengo si mo vende lo yo en eso o llego yo a ver yo cama tú. Escuchábamos a Noelia González, quien es la hermana de Mabel Blanca González, quien contaba que la mujer sufría de constante amenaza y también hostigamiento por parte de este hombre, quien es el principal sospechoso de este doble homicidio. Vamos a recorrer nosotros parte de la vivienda de Mabel Blanca González, en donde ella se encontraba con la pequeña Mía Soledad. Exactamente en este lugar ella se encontraba sentada cuando José Ortega se retiró con Roberto Mendoza para poder traer los materiales que le donaron. Vamos a entrar también al dormitorio donde ella se encontraba, en este caso Mabel Blanca González, donde ella compartía momentos con la pequeña Mía Soledad. Vamos a mostrar la precaria vivienda en donde ellos estaban. Esta es la cama en donde ella compartía con Mía Soledad. Estamos hablando de Mabel Blanca González. Incluso acá podemos observar nosotros en su placar que se encuentra completamente todavía su ropa, la de Mabel Blanca González. Acá fue el último lugar donde ellas estuvieron presentes, donde José Ortega y Roberto Mendoza también la pudieron ver por última vez antes de ir a buscar esos materiales que le iban a donar las personas por el incendio de su vivienda. Y vamos a tratar de hacer un recorrido hasta donde nos dé la señal Mercedes, Aníbal y televidentes, para tratar de ubicar el lugar en donde se encontraron los cuerpos de estas personas. Acá aparentemente habría salido y tomado este rumbo Mabel Blanca González, y según la hipótesis de los vecinos y también de José Ortega, aparentemente la habrían asesinado a Mabel Blanca González, no así a la pequeña Mía Soledad, quien aparentemente habría fallecido por el extremo calor que estaba haciendo en ese momento, ya que el cuerpo se encontró a 5 metros más o menos de donde estaba el cadáver de Mabel Blanca González, y se presume, según lo que pueden decir los vecinos acerca de esta situación, es que la pequeña estuvo gateando, ya que estaba en esa etapa de 11 meses más o menos es la pequeña, y estuvo gateando hasta ese cierto punto donde se la encontró. Posteriormente se hizo el hallazgo macabro, en donde también se encontró una partecita nada más de su cuerpo, porque fue prácticamente desmembrado por un tractor sojero que estuvo rastrillando ahí la zona, y ahí se le encontró a la pequeña Mía Soledad. Por eso los vecinos y también el esposo de Mabel Blanca González presume que la criatura estuvo gateando un poquito hasta que no pudo más y prácticamente falleció asfixiada, es lo que podemos nosotros mencionar. Como pueden ver en imágenes, lo que observamos es el pequeño monte que se encuentra al lado, un arroyo. Cerca de ese arroyo, mejor dicho, se le encontró a Mabel Blanca González, el cuerpo ya en estado de descomposición. Según los que nos manifiestan acá los vecinos de la zona, aparentemente Raúl, habrían sido encontradas por vecinos, no así por los investigadores. Sí, Aníbal, te escucho. Te estás aproximando al pequeño monte donde fueron encontrados los restos. Sí. Nosotros de hecho ya tenemos la visual, estamos viendo en imágenes el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Es muy próximo a la casa, no hablamos más de 2.000 metros. Correcto, Aníbal, no más de 2.000 metros se encuentra la vivienda de Mabel Blanca González. Vamos a mostrar nuevamente dónde está la vivienda y también dónde está el bosque para que la gente más o menos se ubique. Ahí vemos la vivienda de Mabel Blanca González. De ahí ella salió y está haciendo el recorrido que nosotros estamos haciendo ahora mismo. Por este sector
habría caminado para encontrarse con Eduardo Villalba Benítez. Ahora vamos a mostrar el bosque que ustedes pueden observar en imágenes, Aníbal Mercedes. Ahí, si bien la casa está a unos 1.800, 2.000 metros, hay otras que están más próximas al punto en donde se le encontró. A nadie le llamó la atención ningún olor, porque hay que tener en cuenta que un cuerpo en descomposición tiene un olor muy, muy intenso. Y como los vientos, que a lo mejor no fueron muy intensos, pero eso pudieron es lo que haber extraña, llevado cómo la algún gente aroma. no pudo haber percibido ese olor desagradable, ese olor que emana de cuerpos putrefactos. Y me están diciendo desde la producción, Raúl, nos están ayudando y nos dicen que en línea recta de la casa de Blanca Mabel al lugar donde fueron encontrados, 1.000 a 1.200 como máximo. 1.200 metros. Sí, pero se ve Y aproximadamente. Y en línea recta estamos hablando. Así mismo, Aníbal. Y lo que quería mencionar es que este bosque prácticamente divide a lo que es la pequeña población de este barrio universitario, se llama, en donde nosotros nos encontramos. Divide prácticamente también un arroyo, y también lo que influiría de que los vecinos no perciban ese olor es la plantación de soja y los componentes químicos que se utilizan para esa plantación. Nosotros nos acercamos hasta donde está el cuerpo y ahí recién nosotros pudimos percibir el olor, justo cuando ya nos acercamos totalmente en donde estaba el cuerpo de Mabel Blanca González Aníbal. Bueno, y ya nos vamos acercando un poco más en donde se encuentra el arroyo que mencionamos. Yo no sé hasta qué punto los químicos utilizados en las plantaciones de soja pueden alterar, digamos, el sentido sobre todo porque del olfato, es porque época de cosecha. Sí, no se hace fertilización de suelo en esta época, ¿verdad? O sea, es época de cosecha. Sí, el polvo a lo mejor que se levanta. Eso podría ser. Pero tampoco con mucho viento, eso mucho no puede afectar. Lo que sí es como una zona baja ya donde se la encontró, o sea que, y muy cerca de la parte del monte, que es un dato no menor porque las condiciones climáticas cerca de un monte, de un arroyo, de una zona más húmeda, son diferentes. Entonces, lo más probable, y sobre todo si es una zona baja, que el viento no haya fluido demasiado en el lugar, ¿verdad? Pero de todas maneras, algo se tuvo que haber sentido. Lo que pasa es que en el interior también, cuando hay un animal muerto, lo que sea, o sea, son olores que a lo mejor no... El intenso calor tuvo que haber hecho posible que se percibiera ese olor. Llovió también en este tiempo, intensamente. Sí, en los primeros días de desaparición. En los primeros, exactamente. Después en los primeros el sol días, intenso. Y después el sol intenso, a ver, exactamente. ¿ya estás llegando al lugar? Prácticamente no. Nos falta un poquitito porque tenemos que cruzar el arroyo, y ahí cuando nosotros del otro lado nos del arroyo. encontramos en el arroyo es que, sí, exactamente, del otro lado del arroyo. Tenemos que cruzar este pequeño monte para poder llegar al lugar. Lo que mencionan también el esposo y los familiares de Mabel Blanca González es que aparentemente ellos ya hicieron un rastrillaje en donde se encontraron los cuerpos. Ayer nos decía justamente eso, Raúl, el señor José Ortega, que en un par de ocasiones junto con otro grupo de vecinos ya recorrieron esa misma zona y no encontraron absolutamente nada, dejando entrever de que el principal sospechoso tuvo que haber tenido otro cómplice, alguna otra persona que vino a tirar ahí los cuerpos. Y no está muy próximo al arroyo, a lo mejor con las últimas lluvias y una crecida del arroyo pudo haber movido el cuerpo unos metros, ¿verdad? Si es que está muy próximo al arroyo el hallazgo de los cuerpos, porque son arroyos que con las lluvias se vuelven un poco más caudalosos y crecen un poco en los costados, ¿verdad? Exactamente. Bueno. ¿A cuánto del arroyo se encontraron los cuerpos, Raúl? Aproximadamente a 500 metros de este arroyo. Nosotros tenemos que pegar la vuelta acá, estamos un poco ya perdidos por este bosque. Hace rato entramos nosotros por un camino que nos guió José Ortega, con la camioneta pudimos ingresar nosotros. Es del otro lado de este arroyo donde se le encontró. Ahí está el arroyo. Sí. Y cruzando ese arroyo, ¿cuántos más deberíamos caminar, Raúl? 500 metros. Vamos a tratar de cruzar este arroyo, Aníbal, porque hay algunos caminitos que nos conducen para cruzar este arroyo. Está un poco difícil, pero vamos a tratar de llegar a cruzar este arroyo que se encuentra acá y donde también se pudo divisar por última vez. Mucho cuidado nomás también, Raúl. Sí. Estamos teniendo algunas dificultades ya con la señal, ¿verdad? Como para poder ubicarnos en
Pero para en el graficar lugar, creo que ya es suficiente. Ya vemos ahí el arroyo y cruzando ese cauce 500 metros más. Distante, Sí, a varios metros de él. No está muy lejos, digamos. Sí. Porque no creo que no haya existido gente circulando por la zona de cultivo. Y sobre todo en esta época de tanto calor que la gente va al arroyo. Va al arroyo. Sí, el arroyo es y una gente alternativa. trabajando en la cosecha y que nos haya percibido también. Sí. ¿Qué más, Raúl? ¿Querés acercarte un poco más? Vamos a tratar de cruzar este arroyo, pero me comentan de producción que tenemos poca señal ya por acá. Sí. Así que vamos a tratar de regresar hasta donde se pueda al lugar donde más o menos se vio por última vez. Lo raro es que ningún vecino pudo divisar cuando salió Mabel Blanca González de su domicilio, ya que prácticamente, como ustedes mencionan, con esta ola de calor, muchos salen afuera de su casa a sentarse, tomar tereré, y ningún vecino pudo aportar acerca si vieron salir a Mabel Blanca González, si le vieron a Eduardo Villalba. Nadie pudo precisar eso, Aníbal. Ahora, Mercedes. Aníbal, el rastrillaje, por decirlo de alguna manera, para darle un título a esa búsqueda intensa que realizaban familiares, no fue acompañado por especialistas. O sea, ellos hicieron el rastrillaje de manera voluntaria y también motivados por la desesperación, claro, ¿verdad? la ansiedad, no fue acompañado de especialistas en ese momento, evidentemente, cuando ya pasaron por ese lugar. Y si estuvieron participando también autoridades de esta búsqueda, tuvieron que haber hecho un mejor rastrillaje, digamos, para rápidamente cortar esta historia, esta triste historia. Porque otra cosa hubiera sido, por ejemplo, si con antelación se hubieran encontrado esos cuerpos, porque decíamos acá, encontrar a tu ser querido en esas condiciones en que fueron encontrados es... sobre todo por la pequeña que fue desmembrada por las máquinas, y sobre todo porque también hubiésemos encontrado partes blandas, órganos, en donde se pudo haber sabido mejor cuál es la causa de muerte. Gracias, Raúl. Excelente trabajo, vos y todo el equipo allí desde Catuete, en vivo y en directo, con toda la información desde ese punto. Terrible estas imágenes. El sándwich le hicieron al motociclista, prácticamente quedó atrapado entre los dos colectivos, una maniobra visiblemente imprudente por parte del conductor de uno de ellos. Yo le daría otro calificativo, actitud criminal, el del conductor del transporte público de pasajeros, porque fíjense que el motociclista viene por su carril, por el lugar que le corresponde, y el conductor del ómnibus es el que se adelanta. Sí, es más, se quedó en el medio de la calle. En el medio, sobre la línea divisoria. Jorge Escurre, los detalles, adelante. Muchas gracias, Mercedes. El saludo para vos, también para Aníbal y toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Estamos exactamente en el lugar donde ocurrió este accidente. Afortunadamente, el conductor del biciclo ya se encuentra en su vivienda recuperándose luego de los golpes. Se salvó prácticamente de milagro. Pero el conductor de la línea 26 ya fue debidamente identificado. Se trata de Robert Sandro Olmedo Suárez, de 45 años de edad, quien además de exponer al peligro a todos los que transitaban por esta zona de la avenida Manuel Ortiz Guerrero de la ciudad de San Lorenzo, también puso en peligro la propia vida de sus pasajeros. En las imágenes del circuito cerrado se puede apreciar justamente en el momento en que el conductor se adelanta en este mismo lugar, y aproximadamente a unos 15-20 metros ocurre el percance con el motociclista. En ese lugar justamente los tres conductores, o mejor dicho, los tres vehículos de gran porte, hablamos del transporte público, tres colectivos, prácticamente le cerraron el paso al
conductor de la motocicleta, que lamentablemente también en ese momento no tenía el casco protector y fue a golpear la cabeza y también muchas partes del cuerpo como por ejemplo también los brazos, las piernas y parte del ojo, también un lado del ojo que quedó con secuelas, ya que el mismo no puede ver bien debido a los golpes luego de este percance. Conversábamos hace cuestión de minutos nada más con algunos transeúntes. Ahora mismo, por lo menos debido al intenso calor, no estamos teniendo transeúntes aquí en la zona, pero sí nos decían de que en el lugar normalmente los conductores de los colectivos, muchos de ellos manejan de forma imprudente, como lo hizo el chofer de la línea 26, de nombre Robert Sandro Olmedo Suárez, de 45 años de edad. Pero ya, como bien lo decíamos, el joven Hugo Rivarola, de 22 años, se encuentra en su vivienda. Él acababa de retirar esta motocicleta para ir al trabajo, que se encuentra sobre Acceso Sur, específicamente un supermercado bastante conocido. Él fue ese día hasta su trabajo, hablamos del día miércoles en el que ocurrió este hecho hace una semana atrás. El día miércoles 23 ocurrió este accidente y él volvía del trabajo como para ir a almorzar a su casa, y a pocos metros nada más de su casa, a unos 300 metros aproximadamente, será este accidente. Escuchamos lo que nos decía justamente el día de hoy Hugo Rivarola de lo que recuerda con relación a este accidente ocurrido el miércoles 23. Y lo único que me acuerdo fue el adelantamiento del 26 y el otro que se encostó. Y yo calculé que iba a bajar un pasajero y seguí derecho, y al seguir ya me encontré de frente. Prácticamente los tres colectivos te cerraron completamente el paso. No, ya no había más ningún espacio ¿No había donde... No, ya no había salida a ningún lado. ¿Vos lograste frenar? Por lo menos en ese momento, ¿te acordás de algo? Sí, yo frené, pero el otro no. El otro 26 lo que vino y me entró lo así de... Después de ese momento ya no recordás absolutamente nada. No, ahí yo perdí el conocimiento. No me dormí ni nada, pero perdí el conocimiento. ¿Ya no recordás lo que pasó? No. ¿En qué momento, por ejemplo, te das cuenta, o sea, empezás a razonar nuevamente, te das cuenta que... Cuando llegué en emergencia. ¿Ya en el hospital? Sí, en el hospital, cuando llegué ya. Ahí me recibieron y ahí lo que empecé a argurar, vamos a decirlo ahora. ¿Cuándo te dieron de alta? En el mismo día. En el mismo día, a las noche. ¿Cuántos puntos tenés en la cabeza? 14. 14 puntos en la cabeza. Cocido, y que falta casi 3 a 4 puntos falta de coser al fondo. Y bueno, pese a la imprudencia del chofer de la línea 26, de nombre Robert Sandro Olmedo Suárez, de 45 años, este joven acababa de retirar su motocicleta. Él pagó recién una cuota de 24, que le faltan aún pagar 23 de este biciclo, además de los daños, las lesiones que tuvo en todo el cuerpo debido a los golpes luego de este choque. Hasta este momento, luego de una semana, aún los responsables de la empresa de la línea 26 no se han hecho responsables, por lo menos, de los gastos, pese a la imprudencia que uno puede observar a plena vista en este circuito cerrado que cuenta la familia, y que bueno, hasta hoy en día la madre no puede observar, justamente porque le causa mucho dolor, mucha impotencia que un chofer de semejante irresponsabilidad esté al mando de una línea de transporte público, exponiendo al peligro a transeúntes, a otros conductores de vehículos y también motociclistas. Hablamos con la señora Estelvina Duarte, quien dijo estar muy dolida, muy sentida también con relación a lo ocurrido, porque inclusive el chofer del colectivo no le habría tomado en cuenta el momento en el que ella intentó por lo menos conversar con él luego de este percance. Escuchemos lo que nos decía la madre, en este caso, del joven de 22 años, quien resultó víctima de este accidente. Chico trabajador, y él venía para comer. Él me dijo, mamá, vamos a comer tallarín ese día. ¿A qué hora él se suele ir al trabajo? Y él entra a las 7 y sale 1:45, y se va otra 45 minutos tiene para comer. Y él venía para comer 1:45. La 1 pasó el accidente. Sí. O sea, ¿quién te avisó a vos? Y una vecina de mi hermana me vino a avisar. Yo tenía una criatura en mi brazo, ese no sé ni a quién le di, pero lo que sí que corrí hasta allá. Le vi a mi hijo ahí desangrándose, impotente, yo ahí sin poder hacer nada. Hay mucha gente buena en medio de eso, porque enseguida le trajeron techito, cartón, le pusieron abajo.
¿Intentó hablar contigo el chofer de la línea 26? Yo me fui, me acerqué, le golpeé así la ventanilla y le dije, señor, usted no tiene hijo, le dije, no tiene hermano. Y me hizo un gesto de así y cerró todito la ventanilla. Nada, no me dijo, ni me dijo. ¿Te pidió disculpas? No, nada. Yo me acerqué ahí a la ventanilla y le hablé y me cerró la ventanilla. ¿Qué te dicen los responsables de la línea 26? ¿Ya intentaron por lo menos acercarse a hablar con ustedes, resarcir algunos de los daños, por lo menos el daño ocasionado a la motocicleta, también todo lo que ya pagaron en hospitales? Nada todavía. Yo me fui ellos se fueron ese día del accidente en la comisaría, pero querían hablar conmigo y yo no me animé a dejarle a mi hijo en IPS y venir en la comisaría. Entonces el sábado pasé por la parada. Palabras de la señora Estelvina Duarte, quien es madre del joven Hugo Rivarola, quien se salvó de milagro luego de este accidente ocurrido el pasado miércoles 23. Hasta hoy en día los responsables de la empresa de la línea 26 no se hacen cargo de los gastos y tampoco de los daños ocasionados por el coche número 8 que estaba al mando del chofer Robert Sandro Olmedo Suárez, de 45 años de edad. Gracias, Jorge. Gracias por estos datos. Cambiamos de tema rápidamente, hablamos de otro caso que se investiga como un supuesto feminicidio. Digo bien. Ocurrió en el distrito de San Pablo, en el departamento de San Pedro, un municipio bastante pobre. Resultó víctima Beatriz Cabrera, una mujer de 38 años. Hace 8 días había vuelto, se había reconciliado de acuerdo con los datos con su pareja, Rubén Martínez, quien le disparó a la altura de la cabeza, provocándole la muerte. Lo que decía en el transcurso de esta mañana el principal sospechoso, el sindicado de haber provocado la muerte de esta mujer, Rubén Martínez. Pequeña discusión. Curija, a veces siempre me dijo y lo que pues dejé las cosas porque siendo hay gente cuidando hay su peja, me dijo como digo dice curija me dijo yo le coja cáncer. Anda y remedio ve más a ver la serie bueno. Vaya a decirlo ya pues ya eso y de tu muy yo coso. Sea yo ya he costumbre. Pero tú sí te digo la arma lo ya pues abuela ya pues hoy dije veces. Doña cama hola y arma. Sí, no, hoy en esa hoy un mío ya pues mamá haciendo. ¿Cuál es el rifle o escopeta? El rifle. Ajá, la apunta a la ñaca de. Sí, ajá, el hoy en esa hoy de pero hoy ya pues hoy de así la chuca mandé más eso va a ya pues. Pero la rifle muy ñaca no pesa hoy ya pues hoy en esa hoy pesa muy bien andas así le puto llama pega tillo pero debo tú si te ya cola y meti con este vaina. Pero sí lo pero ahora coño que vi pero coño tiene nada. Sí lo coño tiene nada. Upei en vehículo árbol de se va a recoger siempre a recoger porque se sentía porque ha pidiendo más era o posee pero yo discutir la discusión si no oye hasta en la cuija esa se me dijo el año más y no bien acá esa lo buscar pero bien de la familia de perecoy no nada familia tiempo va bien 2 años rasa y mi madre me hago culo pe o que hice hacer culo ho veo llego y hacer culo se anda me Realmente increíble e inverosímil la versión que daba Rubén Martínez. Si el arma utilizada para la muerte de esta mujer de 38 años fue un rifle, ¿cómo ella pudo haberse disparado a la altura de la cabeza? ¿Y por qué él no llamó automáticamente a la policía en el momento en el que encontró a la mujer? Porque finalmente les costó muchísimo a las autoridades llegar hasta la casa porque no tenían un punto específico. Si bien se llamó a la policía, no aportaron mayores datos para poder encontrarla rápidamente. Y si decíamos que la versión de Rubén Martínez, el principal sospechoso de este posible caso de feminicidio, es increíble e inverosímil, también fue inverosímil lo que dijo el fiscal Jorge López, quien en absoluto desconocimiento de lo que dice la ley 5.777 que tipifica la figura de feminicidio, entre otras cosas dijo, sí, se trata de feminicidio para las feministas. Lo escuchamos. Víctima de sexo femenino, aproximadamente 38 años de edad,
disparo de arma de fuego, calibre 22 presumiblemente, ahora vamos a hacer la extracción. Tenemos el arma homicida, vamos a hacer el cotejo también del peritaje con criminalística y tenemos el detenido también, el presunto supuesto autor. ¿Sería su pareja sentimental? Sería su pareja, sí. Aparentemente es su pareja la que cometió el hecho. ¿El cuerpo se encontró aquí en su casa? El cuerpo se encontró en la casa sentado en su silla. ¿No se sabe la circunstancia aún? No manejamos todavía, no pudimos hablar todavía con el victimario. ¿Ellos vivían solos? ¿Recibió un proyectil, ¿verdad? Sí, tiene un proyectil incrustado sin orificio de salida. ¿Ellos vivían solo aquí en esta casa, esta pareja? Con un abuelito de 90 años aproximadamente, ellos tres. ¿Sería feminicidio, doctor? Y es un feminicidio, sí, es un feminicidio. Bueno, hablaba el fiscal entonces, quien está investigando esta situación. El joven fue encontrado en el mismo predio de la casa, en la parte trasera, tenía un cuchillo en la cintura, tenía la escopeta en la espalda, con una mochila, como queriendo fugarse, exactamente, para por lo menos tenía todos los indicios. Y en estado de ebriedad también. Totalmente borracho. Reconocía de hecho sí. ese estado etílico. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de esto otro que preocupa y mucho, y que guarda relación justamente con algo frecuente. Vertedero en llamas, esto en Mingaguazú. Un depósito, además de basura, por supuesto, de centenares de cubiertas. Y eso es lo que genera esta humareda tan densa, humareda negra, que se puede ver a kilómetros inclusive de distancia. Irán Navarrete, nuestro compañero está en el lugar. Irán, buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal, también un saludo para Mercedes. Así es, justamente inició hoy a las 2 de la madrugada, de la mañana prácticamente, este voraz incendio en este vertedero, en este caso de la municipalidad, que ya está en desuso supuestamente hace un año, fue habilitado hace 2 años para depósito de cubiertas específicamente. Estamos a aproximadamente 1000 metros de la ruta 7, por lo que ellos habilitaron otro vertedero a unos 8 kilómetros de aquí, pero en vista de que el camino es de tierra, continuaban aparentemente arrojando basuras, inclusive entre las cubiertas, y además también se juntó gran cantidad de neumáticos, por lo que el día de hoy a las 2 de la mañana aparentemente arrojaron una bomba molotov dentro de las cubiertas, lo que generó en este caso el principio de incendio con varios focos en llamas, por lo que el dueño de casa, el cuidador, tuvo que llamar al cuerpo de bomberos voluntarios. En un principio utilizaron 20.000 litros de agua. Fue imposible contener las llamas, que se propagó rápidamente, y además también la altura, digamos, del humo subía a varios metros y luego se expandía hasta inclusive cruzando la frontera con el Brasil. Hace minutos nada más acaba de llegar la ingeniera de la gobernación, Aníbal, Mercedes, porque van a abrir ya una denuncia en contra de la municipalidad. Me adelantaba la ingeniera Nilda Benialgo. ¿Es así, ingeniera? Al ver todo esto, se abre una denuncia contra la municipalidad, ¿no? Sí, buenas tardes. Estaremos realizando una denuncia formal ante el Ministerio Público y ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible por delitos ambientales, ¿verdad? Esto al constatar de que había cubiertas, también basuras inclusive entre eso, ¿no? Sí, según informaciones que recabamos con los bomberos y los vecinos del local, había una gran cantidad de cubiertas usadas depositadas a cielo abierto sin ningún tipo de protección, y teniendo en cuenta que esto era un ex vertedero, había una gran cantidad de residuos depositados aquí, por tanto es motivo para que con una chispa pueda ocasionar el incendio. Y también cuando llovía aparentemente siguen arrojando residuos en este lugar, ¿no? Según averiguaciones también los vecinos alegan que en días de lluvia vuelven a arrojar acá sus residuos en la empresa tercerizada. En principio estaremos presentando la denuncia en contra de la municipalidad y también contra la empresa que se encarga de la recolección. Ahora, en cuanto al origen del incendio, fue provocado aparentemente, ¿no? Estuvimos haciendo las averiguaciones y el encargado del vertedero habla de que él escuchó una gran explosión a las 2 de la madrugada, pero él no pudo ver quién fue quien arrojó aparentemente una bomba molotov. Él vino a verificar y vio que ya salían llamas de entre los residuos. Gracias, ingeniera.
Bueno, ahí está, se confirma esto. En primer lugar, inició por una bomba molotov, aparentemente fue provocado este incendio que generó una catástrofe, realmente fue una catástrofe para Ciudad del Este, para Alto Paraná, porque cubrió el cielo de humo negro, humo tóxico, cancerígeno inclusive, y a estas horas sigue el trabajo de los bomberos voluntarios K122 con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, para poder contener, en este caso ya apagar las llamas y evitar que siga humeando, lo que es prácticamente imposible, pero van a seguir trabajando, Aníbal, Mercedes. De no creer que se hagan todavía este tipo de cosas, sobre todo con el calor intenso que estamos viviendo, que puede expandir, puede extender este incendio a zonas que después se desborda la capacidad de reacción. La contaminación del aire, por sobre todo, me imagino que mucha gente alérgica estará sufriendo las consecuencias de toda esta, no sé, llamar imprudencia, ¿no? Pero no, actitud criminal también de la persona que provocó este siniestro, este incendio. Totalmente. Gracias, Irán, por todos estos datos. Buen resto de jornada. Bueno, vamos a hablar del WhatsApp Ciudadano, porque Fernanda tiene mucho que contarnos. Sobre todo hay un material, por favor, vean. Adelante, vos tenés los detalles. ¿Qué tal, Mercedes? Aníbal, el saludo también para toda la gente que está en sus casas y que puede comunicarse con nosotros al 0985-30-3000. Estos son los reportes que vos nos mandaste. Miren lo que sucedía con estos cables de alta tensión en la colonia Manitoba. Se comenzaron a incendiar luego de que una cosechadora haya hecho contacto con estas líneas, reiteramos, de alta tensión 220 kV, aparentemente, y según la denuncia que nos llega al WhatsApp Ciudadano. A consecuencia de todo esto, todo el norte del Chaco paraguayo quedó sin energía eléctrica. Por fortuna no hubo heridos que lamentar, tampoco el conductor de lo que era también esta cosechadora, los encargados de la zona, que por fortuna no resultaron heridos debido a la rápida reacción del conductor. Sin duda, con imágenes que vamos a ver a continuación, la vida vale muchísimo más, señor, señora, que un simple casco protector, que algún chaleco reflectivo también, que puede servirnos en estas situaciones. Esto es lo que se refleja constantemente en rutas de nuestro país. Inconsciencia. Todas estas personas arriesgando principalmente la vida de los chiquitos que van a bordo de esta motocicleta. El primer video que veíamos era en el centro de Upacaray. Estas dos mujeres que iban adelantándose, tenían un bebé en brazos de la acompañante. Nada de protección. Esto se repite en todos los videos que estamos viendo. Ninguno tiene casco, ninguno tiene chaleco, nada. El segundo video es de Ñemby. Toda una familia, aumenta la cifra, 4 personas, 2 menores, el padre y la madre, en este video que estamos viendo. La misma situación también que se ve en el tercero, en Capiatá, ruta 2, kilómetro 21. Señor, señora, hay que tener mucho en cuenta. Aníbal, Mercedes, cuesta muy barato un casco protector, cuesta muy barato directamente subirse a un colectivo. Sí. Hay que decir que la norma de tránsito establece que la motocicleta es para 2 personas, conductor y acompañante. Y por supuesto, todos munidos con los cascos de seguridad. Sí. Y mucho menos llevar menores de edad. Gente que se adelanta incluso así. Pero te voy a decir una cosa, que yo hago con frecuencia ruta. Así pasan frente a los controles y nadie les para. Nadie les baja del auto ni les hace responsable por sus menores. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? O sea, las autoridades tendrían que tener mano dura ante este tipo de situaciones. Así pasan frente a la PMT, así pasan frente a la caminera, como quien no quiere la cosa. A lo mejor se esconden un poquitito detrás de otro vehículo para que no se los vea tanto. Pero no, los controles no se hacen como corresponde. Totalmente. Y te dicen, es una situación que no puedo evitar porque es mi único medio de transporte. No, es mucho mejor salvaguardar la vida de estos pequeños. Sí, hay posibilidad, señor, señora, dejarlos en casa, o en todo caso, si vamos a salir con mucha gente, directamente subir a un bus y estar mucho más seguros en esta situación. Cambiamos de información. Las imágenes que van a ver parecen de película con el desvío que tuvo que hacer este camión de gran porte. Transitaba sobre la ruta 3. Mucha gente que transita sobre esta ruta y también camiones de igual tipo. Miren lo que es. Tuvo que desviar al conductor de este Quasi, que si vemos detenidamente desde el inicio de este video,
El Guasi venía por el otro carril. Claro. Ingresa al carril. Venía por el carril izquierdo del conductor. Sí. Y él ingresa. Que allá se lo ve cruzando. Quiso doblar, pero lo hizo de una forma muy lenta en comparación al ¿cómo camión? no vas a ver un enorme camión? Y son varios los que transitan por ahí. Están viniendo. Y aquí decíamos con Mercedes Fernanda Audiencia que no se salvó el conductor del Guasi. No. También se salvó él, ¿verdad? En realidad pero se salvó también el conductor de este camión porque él iba a ser preso. Iba a ir preso, iba a afrontar un proceso, probablemente por homicidio culposo. Iba a gastar muchísimo en gastos legales para evitar un proceso o salirse del proceso. Totalmente. Ocurrió en la tarde de ayer, martes, en la zona de Guayaibí, en específico también, sobre la ruta 3. Y a modo de acotación nada más, él tuvo que ir por la banquina, tuvo que ingresar a esa zona e incluso estuvo a unos metros de pasar por lo que era una columna, por lo que era esa fila de árboles y también... Y destacarle su capacidad de reacción. El camionero está para el Dakar. Está para el Dakar. Definitivamente. Impresionante. Y otra situación también similar a la que le mostrábamos ayer, por ejemplo, a ustedes. Falta de ambulancias, en este caso en el IPS ubicado en la ciudad de Benjamín Acebal. Esta ambulancia no funciona hace aproximadamente 3 meses. Escuchemos. Buenas noches. A ver, en la IPS Benjamín Acebal, pero esta ocasión tengo la ambulancia. Va a ser rápido hoy. Sin uso. Hoy siempre hay paje y hicuey. Esa ocasión te convence para urubores, fija 7. Voy a peligrar infartos y orero huerajana. Huerajana IPS central, deja peaja en la ambulancia, oña coape. Inservible. 3 meses ya. No vale ver más la ambulancia fuera GI. Desde ahí por ya puedan ambas EBT. Por ejemplo, el Guaymba ahora asegurada. Más de 20 años aseguradas en Samín Baeza Bandegatiro, ambulancia ando baley. La mujer que necesitaba esta ambulancia no pudo ser socorrida y tuvo que buscar alguna manera de llegar al IPS central. Cambiamos ahora de información. En lo que era el incendiado bloque C del mercado de Abasto, Teleaudiencia, Mercedes, Aníbal, se convirtió prácticamente en un ring de boxeo con arma blanca, cuchillos en ambas manos. Así se desafiaban estos 2 hombres en la zona, reiteramos, del mercado de Abasto. Enfrente, el grupo Lince, enfrente, que prácticamente trataba de disuadirlos, pero de una forma, vamos a decirle, muy él intermediaba el conflicto allí. Sí, ¿verdad? Era el árbitro, se podría decir, inclusive. Escuchemos. No les importó en absoluto la presencia de la llamada autoridad. Nada de nada. Vamos a escuchar un poquitito también esta pelea que se daba en la zona del mercado de Abasto. Lo reitera que mano batna fui patmalo va milicia campaña mo kapuni mo no va a jogar. Mañana se con milicia. Oye, que está lleno de capaz. Situación que se repite, esta situación dentro de lo que es el mercado de Abasto. Finalmente estas 2 personas terminaron saliendo de forma normal, no fueron detenidos, no fueron ni siquiera, vamos a decirle, cuestionados por esta situación terrible de violencia. Vos podés seguir mandándonos todos tus reportes 0985303000. Estamos trabajando también en base a tus denuncias. Vamos ahora al resumen. 13:04 minutos, 35 grados la temperatura del momento. Mercedes, vamos a ver uno de los tantos videos que están circulando acerca del robo que aconteció, si mal no recuerdo, la semana pasada a una de las sucursales del Banco Sudameris, cuando 2 hombres armados ingresaron, decíamos, a la sucursal del Banco Sudameris, que opera en el predio del Sanatorio Bautista,
Redujeron con violencia al guardia y al personal del local. Se llevaron unos poco más de 1.000 millones de guaraníes. Coincidentemente, esas cosas de la vida, por esas coincidencias, ¿hubo complicidad o estos delincuentes tuvieron tanta suerte? ¿Por qué? Porque la bóveda, justo en ese momento, estaba abierta. Y justo en ese momento, cuando llegaban los delincuentes, al guardia se le antojó ir al sanitario. Se llevaron nada más y nada menos que más de 1.000 millones de guaraníes, y de hecho que es un monto bastante importante para una sucursal tan pequeña como esa, porque prácticamente es una sucursal al paso, se podría decir. Hay solamente algunos trámites que uno puede hacer en este lugar. ¿Por qué se emiten estas imágenes? Porque se los puede ver un poco mejor, porque tampoco se los ve demasiado bien a estos dos delincuentes, pero como para, si en algún momento le tiene cara conocida o alguna parte de sus facciones le llaman la atención, para que todos podamos colaborar a ubicar o por lo menos aportar algún dato sobre estas dos personas. 995 millones de guaraníes, lo declarado. Más $10.000 pudieron llevarse. Y cuentan los investigadores y lo que entiende el sistema bancario, que esta caja tiene capacidad para 1.000 millones de guaraníes. O sea, estaba justo, repleto, justo ahí, sí. Abierta y sin guardia. Abierta y sin guardia. Y decíamos, ¿hubo complicidad o literalmente estos delincuentes tienen la suerte del mundo? Cambiamos de tema, vamos rápidamente a tener un contacto con Blanca López, quien nos cuenta más detalles sobre Blanca Rosa, su tocaya, pero en este caso realizó una maniobra que le salió redonda la jugada. ¿No es así, Blanca? Contanos los detalles. Gracias, compañeros. Y efectivamente, Blanca Rosa González es considerada por la Policía Nacional una de las asaltantes más peligrosas de la historia criminal de nuestro país, y sobre todo porque es reconocida al ser una mujer que supuestamente no tenía ningún miedo en hacer ningún tipo de atracos, desde ir y supuestamente incautar o robar armas de militares que custodiaban la penitenciaría del Buen Pastor, hasta hacer una fuga de película en el 2007 cuando le invita a los guardiacárceles a comer pollo sobre la calle Estados Unidos y Primera, y a partir de ahí le hacen un operativo de rescate de película. Ella estuvo por varios años en la República Argentina y fue finalmente detenida esta madrugada. Fue extraditada a pedido de ella misma y señaló que ya quería volver a nuestro país. Tiene un poco más de 40 años y dice que quiere saldar sus cuentas con la justicia de nuestro país. Esto decía en el juzgado de la ciudad de San Lorenzo. Lo único que te puedo decir es que yo quise venir hace rato ya, Blanca, y... Contame eso, ¿cómo fue? Ya va a haber tiempo que pueda hablar mejor con vos, Blanca, y voy a venir, o sea, cuando quieras vos podés irte junto a mí y hablamos mejor. Sí. Pero esto vos lo pediste. Yo pedí venir acá hace rato, hace 5 meses que ya estaba ahí detenida y pedía venir ya acá. En la Argentina te detienen en un retén y vos decidís volver por tu familia. Sí, quiero volver por mi familia, o sea, volví por mi familia. Yo luché por... 2 tengo. 2 hijos. Sí. Blanca, y sos considerada una de las criminales femeninas más famosas del país. ¿Vos negás todas las cosas que te han acusado en todos los años? Sí, claro que no, muchas cosas me dicen ya además. O sea, pero Blanca, cuando quieras podemos hablar bien. Vamos a encontrarnos en la penitenciaría para hablar contigo. No hay ningún problema, sí, Blanca. ¿Querés contar tu verdad también para que la gente conozca un poco tu historia? Sí, después hablamos bien, Blanca, cuando quieras, ¿sí? Bueno, para escribir un libro, la historia de Blanca Rosa González. Tiene 2 hijos, su madre vivía anteriormente en el barrio Ricardo Brugada, ahora ya se encuentra en otro barrio y ella supuestamente quiere estar cerca de ella. Tiene uno de los tantos casos que tiene, es por asalto y homicidio. El juez, en este caso el juez Recalde de la ciudad de San Lorenzo, ha dispuesto su remisión a la penitenciaría regional de Coronel Oviedo, y no sé si notaron, compañeros, que ella tenía unos dedos enyesados. Ella sufrió un accidente al salir de la penitenciaría de la Argentina, en donde le cerraron la puerta por la mano y aparentemente tuvo una fisura de huesos en esa mano y fue asistida por un forense en el juzgado de la ciudad de San Lorenzo, y posteriormente tenía que ser remitida para recibir asistencia médica en el Hospital de Clínicas. Ahora se encuentra
en la Fiscalía de la ciudad de Fernando de la Mora por otras causas que tiene y posteriormente ya va a ser derivada a la penitenciaría de Coronel Oviedo, en la penitenciaría Serafina Dávalos. Pero ¿por qué eso, Mercedes? ¿Por qué eso, Aníbal? Porque aparentemente hay supuestamente hay riesgos de que haya conflicto entre Blanca Rosa González y Carmen Villalba en la penitenciaría del Buen Pastor en Asunción, atendiendo que Blanca Rosa González fue la única persona que estando en la penitenciaría se puso, por decirlo así, o se enfrentó a Carmen Villalba, la procesada por secuestros en nuestro país, e inclusive le habría propinado un golpe en la pierna, aparentemente inclusive recibió una estocada de un cuchillo, y quizás de eso tienen miedo los jueces y ordenaron su reclusión en Coronel Oviedo, pero tiene varias causas en el Departamento Central. Con ustedes. Gracias, Blanca. Blanca, antes, para cerrar nomás, ella es del barrio Ricardo Brugada, ¿no? Blanca Rosa González. Efectivamente, ella es del barrio Ricardo Brugada. Varias veces se ha allanado la casa de la misma, al igual que la casa de su hermano, Mariano Roca Alonso, en la zona de Fracción Universo, y ahora sus padres o su mamá se han mudado en un nuevo barrio, ya hacia la zona de Ceballos, y por eso ella quería, como la mamá está enferma, ella quería venir a Asunción. Perfecto, muchísimas gracias, Blanca, muy amable. Tanto el Papa como nosotros tenemos recuerdos muy frescos de nuestro encuentro, y de hecho que él tiene esos recuerdos bastante activos, sobre todo cuando ve a un paraguayo ya se acuerda de nuestras costumbres. Cambiemos de tema, vamos a hablar de estos bebés que últimamente han llegado al mundo de manera bastante apresurada. Muchos ni siquiera llegaron hasta el centro asistencial, lo hicieron en un taxi, en un repartidor de bebidas. Veamos algunos de estos casos. Fiorella es la tercera bebé del año que llega al mundo en una ambulancia. Bomberos de la Unidad de Rescate y Extinción de Capiatá acudieron al llamado de agentes de la comisaría de J. Augusto Saldívar para trasladar a la parturienta. Fío se apuró por venir al mundo y su llanto se escuchó a solo 3 cuadras del Hospital Materno Infantil de Capiatá. Recibimos, ¿verdad?, a una recién nacida, ¿verdad?, de sexo femenino, que tuvo su trabajo de parto ya en el camino, por el camino antes de llegar al hospital, en donde la unidad de rescate de Capiatá, que es una unidad que siempre también ayuda, ¿verdad?, en todos los sentidos, a quien le agradecemos muchísimo, ¿verdad?, por el trabajo en equipo que se hace acá en Capiatá. Ellos trajeron justamente, y por el camino ya se adelantó el bebé y tuvo que nacer, y se completó acá frente al hospital el nacimiento, ¿verdad?, dando como recién nacida, ¿verdad?, una bebé de sexo femenino en buen estado general, 3 kilos 400. La mamá también está en buen estado general. Actualmente ellos están para su control y para su evaluación, para hacerle todos los laboratorios si hace falta para descartar cualquier caso de infección, ¿verdad? Tanto la madre como la bebé están en óptimas condiciones y ambas ya fueron dadas de alta. Mamá María Elena Caballero tiene solo 21 años y este es su tercer hijo. Lo que preocupa a las autoridades sanitarias es la falta de controles prenatales y de planificación familiar. Siempre suelen ocurrir, hay veces que suele ocurrir en la casa, en el patio, suele ocurrir que generalmente le llamamos parto domiciliario porque no tuvo dentro del hospital, pero para mejor control, como estuvo en un lugar donde no era lo higiénico, entonces generalmente le hacemos todo su laboratorio por si haya una infección y le controlamos todo, si está todo bien, se van a la casa. Excelente. ¿No es la primera bebé de esta mujer? No, la paciente tiene 21 años, es su tercer bebé y estaba teniendo casi cada 1 año, y vamos a hablarles un poquito para que pueda espaciar un poquito más su parto de unos a otros. Y lo ideal sería que uno tenga cada 3 años, porque ahí recién el cuerpo está preparado para poder tener otro bebé. La recomendación para las mamás. La recomendación es que vengan a planificación familiar. El ministerio tiene todos los métodos de planificación familiar gratuitamente. Tenemos consultorio que está abierto 12 horas del día, o sea, de mañana y de tarde. Al igual que Fiorella, otros bebés llegaron al mundo muy apresurados. El 14 de enero un varoncito nació en un camión repartidor de cervezas en Coronel Oviedo, ciudad que registra el récord de alumbramientos desde inicios de año. Tal es así que en el hospital distrital en solo 12 horas nacieron 10 bebés, 5 en partos normales y otros 5 en cesárea.
Gracias, muchas gracias Martín. Vamos a ver los resultados de la votación que proponíamos recién. Los partos sorpresivos son por falta de planificación, de control prenatal o de responsabilidad. Y aquí tenemos los resultados. Planificación 7%, control prenatal 21% y responsabilidad 72%. Gracias por participar, gracias por votar. Y ahora vamos a contactar con nuestra compañera Esmilce Báez, quien va a contarnos de la historia de una pareja que resolvieron montar una heladería, pero debido a los constantes cortes en el servicio de energía eléctrica, por ahora al menos, Esmilce, esa heladería está cerrada. Es así, Aníbal. Buenas tardes a vos, a Mercedes y a todos los televidentes. En la ciudad de Luque, el cuarto barrio de Luque es el que tiene problemas con el corte de energía eléctrica. La pareja, conformada por Vania y por Augusto, decidió montar el negocio, el sueño de toda pareja, tener un negocio propio, hace solo 5 días. Sin embargo, los constantes cortes de energía eléctrica frustró este sueño y tuvieron que cerrar temporalmente el negocio, un negocio de heladería artesanal, paletas artesanales. Esta decisión la tomaron luego de dialogar porque las pérdidas son millonarias. Imagínense ustedes, en solo 5 días tuvieron 9 cortes de aproximadamente 1 hora a 6 horas. Son muchísimos los productos que se perdieron, así que tomaron esta decisión. Escuchamos las palabras de esta pareja. Es un factor externo, ¿verdad? Que nosotros venimos calculando, ya sea el diseño, los menús, ¿verdad? Y si bien sabemos que estamos en un país donde hay bastantes cortes de energía, pero calculamos entre los 30, 1 hora, donde el equipo podría aguantar aún, pero estos fueron cortes de 6 horas, de 4 horas, donde obviamente la producción así ya no aguanta más, ¿verdad? Y fue así que perdimos 2 tandas de producción, y para no perder una tercera dijimos, bueno, vamos a parar acá hasta que podamos paliar la situación. Exacto. Sí. Reiteramos un poco, ¿cuántos cortes en cuántos días se dieron? Sí, nosotros estuvimos contabilizando y fueron 5 días donde hubieron 9 cortes. Así que realmente es muchísimo. Estamos hablando de unos 2 a 3 cortes por día, ¿verdad? Y se dan más o menos desde el mediodía hasta la noche y madrugada. Si sumamos las paletas perdidas con también los insumos, nosotros estamos sumando más o menos unos 1,5 millones que perdimos, ¿verdad? O sea, 1,5 millones en la primera semana, la verdad que realmente no fue nada alentador eso. Y nada, ¿verdad? Nosotros tenemos todo el ánimo de seguir. Sabemos que el emprendedurismo es así nomás luego, que arrancar vas a encontrar con dificultades. Pero bueno, pensar en un generador o algo es una inversión realmente bien fuerte, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos continuar y vamos a estar solucionando el tema. El caso mío realmente es un caso que se viralizó, ¿verdad? Pero aquí mismo en la cuadra tenemos lomiterías, tenemos despensas, incluso hay otra heladería, ¿verdad? Que obviamente la pasaron tan mal como nosotros, ¿verdad? Así que realmente esto es algo que estamos hablando hace tanto tiempo que parece tan irónico teniendo así represas, 3 represas, y realmente hay algo que hay que solucionar. Hace rato ya, ¿verdad? Y más aún a los emprendedores que lo sentimos bastante porque estamos dando un capital de entrada desde cero, ¿verdad? Entonces realmente no contar con servicios básicos, ¿verdad? Es realmente pensar en más gastos. Escuchamos a Augusto, él nos decía, decidí emprender este negocio con muchas ganas con mi señora y ya en el momento más frustrante cuando no tenían energía eléctrica, con un hijo de 5 años, con mucho calor, sin aire acondicionado, escribió un tuit, digo bien, y lo envió a la ANDE. Luego posteriormente este tuit se viralizó en las redes sociales y mucha gente se contactó con ellos de manera a solucionar también y no cerrar esta heladería. Algunas, incluso algunas personas le dieron soluciones como otras heladerías, de contratar servicios privados para poder sostener este negocio. La pérdida total es de 1.500.000 guaraníes. Ahora van a tratar de solucionar el inconveniente con un generador, pero para eso necesitan un recurso económico importante y luego reabrir esta heladería. El problema de todos los paraguayos con los constantes cortes de energía eléctrica en esta época de mucho calor y que sirva también, decía Augusto, esta situación para que pueda haber una solución definitiva y que ya no suframos de estos cortes y también de cerrar negocios a consecuencia de esta inestabilidad. Una empresa se comprometió, una empresa les va a regalar ese ansiado generador y esta misma tarde le estarían ya instalando para que esta heladería nuevamente esté en funcionamiento, pero ya perdieron.
un poco más de 1 millón de guaraníes. ¿Quién les responde eso? También ya pedirá un poco de clientela, probablemente, recuperar a aquellas personas que fueron, no encontraron estaban productos. con precios promocionales. Con precios A promocionales. 1000 nomás estaban las paletas al agua. A 1000. A 1000 solamente. Justamente en relación a este tema, emite la audiencia, queremos hacer la siguiente encuesta de Votá Paraguay. La ANDE debe asumir la responsabilidad de este cierre, porque ellos inclusive hablaban también en algún momento de que sacaban un crédito, un pequeño monto, ¿verdad? Y hay que honrar ese crédito. Exactamente, y hay que pagar, hay que responder. Y cuando uno no tiene ingresos, ¿qué hace? Porque en 5 días tuvo que cerrar la heladería. Aproximadamente 9 cortes en solamente 5 días. La ANDE debe asumir la responsabilidad de este cierre, sí, no. Son las opciones. Compartí con nosotros tu opinión. Y la verdad que a esta hora mostrar esos helados es como que se me hace agua la boca. Tentación pura. Totalmente. Después del almuerzo, un postrecito. Sí, un helado. postrecito, ¿verdad? Hay algunos que vienen rellenos, inclusive, Emi, que con chips de chocolates, con Gracias, Emi. leche condensada. Ya, Sí. me fui con el tiene tema. todo producto, tiene. De todo. Y hacen sándwiches helados, también. sándwiches. Para la vida fit, en algunos casos. Vamos a cerrar ya la votación. La ANDE debe asumir la responsabilidad de este cierre, sí, no. Sí, cree que el 92% de los televidentes creen que sí, que la ANDE es la responsable y que debe responder. Y el 8% cree que no. Y con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos. 35 grados la temperatura del momento. Hasta mañana.